Pues buenas tardes a todas y a todos. Sed muy bienvenidos a esta iniciativa de eSports Week que hemos emprendido entre eSports Bureau y Siroco Media. Soy Rafael Espinosa, director de eSports Bureau. Y bueno, pues hoy comenzamos. Esta es la primera de todas las sesiones que vamos a tener. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Óscar Soriano, que es el CEO de Play the Game, que bueno, pues siendo la primera sesión nos va a hablar un poco de qué son los eSports y a dónde nos llevan, ¿no? Espero que sea una charla interesante para todos los que habéis decidido asistir y como estábamos comentando fuera de micro, va a ser una charla más o menos alrededor de unos 40 minutos para intentar dejar alrededor de 10-15 minutos de preguntas, que bueno, si se alarga la cosa, pues ya veríamos a ver cómo podéis hacer las preguntas a Óscar, pero por razones de calendario, como a las 8 comenzamos con la siguiente sesión, pues queremos ser puntuales, ¿vale? Así que, sin más, yo dejo de compartir mi pantalla. Óscar, puedes compartir la tuya y además abrir tu micro para poder comenzar con la charla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, vamos a hablar de eSports. Antes os preguntaba un poco si había muchos papás, mamás en la sala. He visto que hay un poco de mix. Bueno, al final la presentación va para papás y mamás. Pero básicamente porque era un poco el título, pero yo creo que nos va a servir a todos para ver un poco qué son los eSports. Realmente no está enfocada a entender, evidentemente, los entresijos del ecosistema, porque en 40 minutos no da para más, sino para abrirnos un poco la mente, ¿no? Y hacer unas pequeñas reflexiones y poder entender bien que, más que qué son los eSports, que el tema técnico, yo tampoco soy un especialista, lo reconozco. Pero sí que básicamente para ver este cambio que nos va a sobrepasar a todos, cómo se va a ver desde el punto de vista de los videojuegos y de los eSports, que es lo que completa. Yo, si queréis, pongo la pantalla. Rafael, pongo pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? No, a mí me da igual, ¿eh? Es decir, Se ve ya todo, ¿eh? Se ve la presentación perfectamente. ¿Sí? Vale, Sí, sí, perfecto. sí, sí, Vale. sí, ya se ve. Vale, perfecto. Bueno, dar las gracias a eSports Bureau y a Siroco Media por esta oportunidad de hablar y sobre todo por la iniciativa. Yo creo que era necesaria en varios puntos de vista. Así que bueno, sin más dilación, vamos allá. Venga, vamos. Primero me presento un poco. Yo, como veis, probablemente comparta generación con muchos de vosotros. También soy papá. Lo que sí que es verdad es que yo siempre he jugado a videojuegos. Desde pequeño tenía un Spectrum 48K y me sigue gustando jugar a videojuegos y ver videojuegos también, ¿no? Que eso es un poco lo diferente de cuando yo era joven, cuando era pequeño, que ahí solo se podía jugar y como mucho podías invitar a un amiguito para que viniera a jugar contigo, pero no quedaba más allá, ¿no? Ahora, como sabéis, todo ha cambiado, ahora estamos en una fase absolutamente nueva y luego vamos a ver. Y después, hombre, un poco romper esos prejuicios que hay con los gamers. A mí me gusta hacer deporte, me gusta salir con los amigos, intento comer sano, es decir, no estamos hablando... Es verdad que también tengo 42 palos, me tengo que cuidar más que si tuviera 18, pero sí que es verdad es que yo creo que ahí tenemos muchos apriorismos que luego iremos viendo. A nivel laboral, bueno, estudié ADE, he montado varios proyectos, con unos me ha ido bien, con otros he fracasado, y bueno, montamos Play the Game en 2016, ¿para qué? Bueno, pues para un poco ver que había, sobre todo nosotros somos una agencia de marketing que está especializada en eSports y en videojuegos, y un poco lo que vimos es que muchas marcas querían hablar con los gamers, pero que los gamers no les interesaba. No sé si algunos sois padres y lo estáis viendo en vuestro papel. Es decir, probablemente no tengo problemas de comunicación con mi hijo, no tengo problemas de comunicación con él para las marcas, con mi público objetivo, pero lo que sí que entiendo es que cada vez soy menos relevante para ellos y me gustaría seguir siendo relevante, ¿no? Pues un poco lo que quizá os puede pasar a algunos padres, les puede pasar a las marcas, ¿no? Bueno, hemos trabajado con marcas de todo tipo, desde marcas más tradicionales, pero vete a la derecha que hay FAT. FAT es la Fundación de Ayuda a la Drogadicción,
y con ellos estuvimos trabajando en varios proyectos relacionados con videojuegos, porque ellos al final entienden que es un medio más para llegar a un público y poder transmitir sus mensajes. Bueno, vamos a hablar de eSports y videojuegos, pero antes vamos a hablar de los videojuegos. Todos sabemos lo que son, sin lugar a duda. Bueno, que nacieron ya hace bastantes años, más de 70 años. Este es el primer videojuego de la historia, que es el Tennis for Two, que ha evolucionado de una forma terrible. Esto que veis a la derecha no es la Fórmula 1 real, es un juego de Fórmula 1, un videojuego de Fórmula 1, que de hecho mucha gente duda si es real o no lo que está pasando en una carrera de Fórmula 1 y no saben si es un videojuego o no. Y esto es un poco la evolución, ¿no? Ya a nivel gráfico, pero ya no solo a nivel gráfico. Hay otro tipo de evoluciones que han hecho que todo esté cambiando. 4 datos sobre los videojuegos para que entendamos un poco la importancia de los videojuegos. Durante un año, como mínimo, un 50% de los españoles jugamos a videojuegos. Eso no quiere decir que seamos adictos a videojuegos, simplemente lo que está diciendo es que el 50% tiene alguna relación con los videojuegos. Lo que sí que realmente ahí sí que tenemos ya público que llamamos core, que llamamos gente que realmente juega videojuegos más de 6 horas por semana y 7 millones de españoles, que son bastantes, que juegan más de 6 horas por semana. Después, entre los menores de 20 años la tasa de penetración es del 80%. Lo mismo, no quiero decir que estén jugando todos los días ese 80%, pero sí que como mínimo tienen alguna relación con los videojuegos. Sí que es altísima y probablemente la penetración en horas es también muy alta, ¿no? Muchos de vosotros lo veréis en primera persona. Y el último dato es que está bastante balanceado entre hombres y mujeres. Alguna vez, por lo menos cuando yo era pequeño, sí que los videojuegos eran de chicos. Con los años seguían siendo de chicos. Yo creo que se está cambiando afortunadamente esa visión. Yo creo que cada vez hay más mujeres que juegan, los datos lo demuestran, pero es que también los datos empíricos. Evidentemente, no es lo mismo, no hay que rasgarse las vestiduras, los niños no juegan igual que las niñas, los adolescentes no juegan igual a los mismos juegos que las adolescentes, pero sí que es verdad que las niñas afortunadamente y las adolescentes y las jóvenes y las mujeres mayores también juegan a videojuegos y eso es muy bueno. ¿Qué quiere decir un poco con estos datos? Con estos datos el videojuego está completamente introducido en la sociedad, no es como antes que era cuando empecé era de raritos, luego pasó a ser ya algo más freak, pero continuaba siendo de raritos, luego pasó a ser un nicho y cada vez un nicho más grande. Ahora ya es un mainstream, es decir, es algo que está absolutamente metido en la sociedad. La cultura va a los videojuegos y el confinamiento en el que estamos ha demostrado o ha cristalizado, mejor dicho, una tendencia que ya venía produciéndose, que han aumentado muchísimo el consumo de videojuegos, tanto de forma activa, es decir, verlos, de jugarlos como verlos. Y eso al final, ¿qué es? ¿Es el COVID lo que ha hecho esto? No, era una cosa que ya venía pasando, y el que no lo veía es que no lo quería ver. Entonces, con esto, lo único que no estoy poniendo en juicio si es bueno o malo, simplemente estoy diciendo que esto es lo que hay. Y ponernos en contra de esto es analizarlo desde un punto de vista bastante simple y poner en contra de esto es una tendencia que viene. Es como poner en contra de Internet o de los teléfonos móviles. ¿Que puedes estar en contra por XXX? Puedo estar yo también de acuerdo contigo si tú estás en contra en algunos aspectos. Pero la realidad es que esto es lo que hay y eso es lo que tenemos que aprender a gestionar. Y yo creo que es lo que viene ahora. Durante este ciclo de ponencias hay muy interesantes, especialmente de psicólogos, que sí que os podrán dar algún consejo mucho más práctico y mucho más útil, que yo no os lo voy a poder dar, yo soy especialista en marketing, no os lo voy a poder dar, pero sí quizá algunas ideas sobre las que reflexionar. Los videojuegos tienen cosas buenas y malas. Spoiler, malas también, luego las vemos. Pero sobre todo tienen cosas buenas. Por ejemplo, el aprendizaje es mucho más fácil con videojuegos. Ponen inglés en la presentación porque yo me acuerdo que hay un punto muy bueno que es un meme, que es los videojuegos nos han enseñado mejor inglés que todos los profesores de inglés que hemos tenido en la escuela y en los institutos e incluso en la universidad.
¿Por qué? No es porque los videojuegos sean mejores, es que todo lo que está gamificado nos provoca, está estudiado, nos genera mucho mejor aprendizaje, mucha mejor performance en aprendizaje, tanto en el foco como en la cadencia, es decir, te permite repetir mucho mejor. Los videojuegos en sí no aprendes nada directamente si no están enfocados para esto. Pero sí que es verdad que sacas cosas desde una cosa tonta como una frase en inglés a aprender a trabajar en grupo, por decir algo. Y eso es importante. Después, toda una experiencia de superación y de logro. Enfocado desde un buen punto de vista, eso es muy importante. También el tema del foco y la concentración, ¿no? Es decir, estás jugando a videojuegos, estás completamente enfocado en una cosa, y eso que es una de los males probablemente de la generación millennial y Z, que es el multitasking, que es bueno para unas cosas pero muy malo para otras, te permite con los videojuegos reducirlo, ¿no? Y enfocarte en un solo objetivo, ¿no? Y después también a nivel de relaciones. Muchas veces se achaca a los videojuegos que son son asociales, que rompen la comunicación. Os tengo que decir que las comunicaciones han cambiado. Imaginaos vosotros hace 15 años, ya no os digo en confinamiento, sino en vuestra vida normal hace 15 años, ¿cuántos minutos hablabas al día, a la semana por teléfono? Por decir algo, 200 minutos, ¿vale? Por decir algo. ¿Cuántos hablas ahora? Probablemente 15, 20 minutos. Todo se ha trasladado al email, al WhatsApp, a las redes sociales. ¿Esto quiere decir que eres asocial ahora? No, es que simplemente ha cambiado, ¿no? Como han cambiado muchas cosas. En los videojuegos es lo mismo, la forma de relacionarse ha cambiado. Mi sobrino, por decir algo, es un adolescente y sus amigos viven en Valladolid, viven en La Coruña o viven en Londres y no se han visto nunca, pero son sus amigos porque habla cada día con ellos, porque juega lo mismo con ellos. ¿Y eso quiere decir que mi sobrino es un friki? No, eso quiere decir que las relaciones han cambiado y esto es lo que hay y tenemos que saber gestionar estas cosas. Igual que os he dicho que hay cosas buenas en los videojuegos, muy buenas, hay cosas malas también y hay que mirar el toro y hay que cogerlo por los cuernos y no hacer como si no pasa nada. Hay una parte que siempre se achaca, ¿no? Que son videojuegos violentos. Después, bueno, también os voy a decir que películas de Hollywood son bastante violentas, incluso dibujos animados son violentos, ¿no? En dibujos animados también se pega, se ataca, en películas de cualquier, en muchos estilos, también hay violencia, también hay muerte, también hay... Y eso no quiere decir, oh, pues prohibimos el cine, ¿no? ¿Por qué no prohibimos el cine? O la tele, porque en la tele también hay violencia. Yo creo que hay que saberlo enfocar. Nosotros cuando hacemos reuniones con gamers y algunas les preguntamos cuál es vuestra percepción de la violencia, ellos entienden perfectamente que los videojuegos, muchos, son violentos, pero la violencia se queda ahí. Eso es como al que le gustan las películas de acción o de bélicas, que, oye, pues esa persona hay que aislarla, ¿no? Porque es una persona violenta. No. Entiendo perfectamente que eso se queda en la pantalla y un porcentaje ínfimo, afortunadamente el 0,00, tanto en el cine, por decir algo, como en los videojuegos, van a desarrollar esa violencia. Otra de las... Y un punto. Uno de los videojuegos más violentos que hay, que se llama el Counter-Strike, el CSGO, bueno, donde quizá el objetivo máximo de un jugador es cortarle la cabeza a otro con un cuchillo, con lo cual ya entendemos el grado de violencia que tiene el videojuego. Pues se estudia en los institutos noruegos y suecos y en la universidad te da créditos en las universidades nórdicas. Eso quiere decir que en la políticamente correcta Suecia pasan esas cosas. Y eso que es porque la sociedad ha entendido que eso es simplemente una cosa que se queda en la pantalla, pero tiene otras muchas cosas buenas. Entonces, el enfoque no es tan blanco-negro como entendemos. Otro de los puntos es que es aislamiento, es lo que os he dicho antes. Al final, ellos se relacionan de otra forma y se relacionan pues hablando por micro cada día durante 4 horas con esto. También tengo un amigo que vive fuera de España y su hijo mantiene el contacto con sus primos españoles porque juega con ellos cada día al Fortnite. Dudo que hablara cada día por teléfono con ellos, ¿no? Entonces, eso es un punto. No digo que sea la solución y todo, simplemente comento que es un tema. Después, un tema del sedentarismo.
que eso es también muy, muy típico. Que yo quizá también lo tenía esto, ¿no? Cuando fui a mi primer evento de videojuegos, también me imaginé estar llena de gorditos, y con todos los respetos, pero no era así. La mayoría de gente es gente absolutamente normal. Me gustaría también que hablando de esto, es si vamos a un campo de fútbol o al cine o a una discoteca, ¿cuántos gordos hay también? Entonces, si espectadores, ¿no? Por ejemplo, viendo un partido de fútbol, entonces que prohibimos también los estadios porque hay gente obesa, no. Creo que no es eso, es decir, es la misma que en la sociedad, ¿no? Y hay un tema de adicción, esto todavía no está bien estudiado, la OMS evalúa que hay entre un 1% y un 10% de la población pues se adicta a videojuegos, pero es un rango tan alto que ni ellos mismos se lo están creyendo. Yo estoy diciendo que sí que hay adicción y hay casos que lamentablemente son adictos a videojuegos, pero sí que creo que no deja de ser lo mismo, ¿no? Es gente que está enferma, que hay que ayudar y ya está. Igual que lo mismo, ¿no? ¿Cuánta gente es adicta a las apuestas de deporte? Bueno, pues entonces tenemos que ir en contra del deporte porque hay un 1%, un 2%, un 3%, que ojalá fuera un 0%, pero existe y va a existir siempre de adictos al juego. No sé, me cuesta de creer, ¿no? Entonces, entramos ya en materia después de esta introducción, pero creo que era necesaria un poco para situar, porque los eSports, ¿qué son? Los eSports no dejan de ser, son competiciones de videojuegos. ¿Eso qué quiere decir, no? Quiere decir, bueno, pues que los videojuegos han existido desde como lo hemos visto, desde los años 50, pero no había eSports, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, un Tetris, ¿no? ¿El Tetris es un eSport? No. No es un eSport. ¿Por qué? Los eSports son competiciones reguladas de videojuegos. Hay un debate, ¿no? ¿Qué es un eSport? ¿Qué no es un eSport? En general hay un cierto consenso, pero hay algún tipo de juegos que definen. Los eSports, aquí vemos, por ejemplo, una partida de League of Legends. League of Legends es el eSport número 1. Quizá alguno de vosotros, alguna de vosotras, creéis que el eSport número 1 es el FIFA. El FIFA es el videojuego más vendido en España y en prácticamente casi cualquier país del mundo occidental. Pero no es un eSport relevante. De hecho, los eSports relevantes los podemos ver casi en la primera fila, en la segunda, donde tenemos estos dos juegos que os decía arriba a la izquierda, el Call of Duty y el CSGO, que son realmente violentos, ¿no? Que como veis la violencia está bastante clara, ¿no? Luego tenemos el League of Legends, el tercero empezando por la izquierda arriba, que este es el número 1. Y esto es, bueno, es un mapa donde es el juego de la bandera de toda la vida, donde hay que eliminar a los rivales. Eliminar, ¿qué significa matar? Entonces, sí, en un sentido estricto podríamos decir que es violento. Ahora, también es verdad que no es lo mismo, ¿no? Las armas no aparecen tanto, hay avatares, con lo cual no está tan humanizada la violencia, es decir, sí que es verdad que hay una serie de diferencias. Y arriba a la derecha está el archiconocido Fortnite, ¿no? Que probablemente, si tenéis hijos a partir de 8 o 9 años, probablemente estén jugando a Fortnite constantemente. Fortnite también no hubiera ser más que los juegos del hambre pasados a videojuegos. Tú llegas a un mapa con 100 rivales y tienes que matarlos a todos para ganar, ¿no? Para sobrevivir, mejor dicho. Puedes jugar solo, puedes jugar en equipos de 2, de 3, etcétera. Y lo mismo, ¿no? Pues tienes que matar a los rivales. Se le llama eliminar y sale un líquido rosa. Y ya está, pero los has matado, ¿no? Es verdad que luego vuelven a la vida, porque es un videojuego. Pero sí que es verdad que es eso. Probablemente, si le preguntáis a cualquier jugador de Fortnite, te dirán si les gusta la violencia. Yo creo que el 99.9 dirán que no les gusta la violencia. Simplemente que es un entretenimiento y es un pasatiempo. Igual que yo por ver 007, por decir algo, no me gusta que muera gente ni que exploten los coches por las calles. Entonces, bueno, estamos en esto. De hecho, hay una anécdota muy buena, que era unos chicos que estaban jugando en un cibercafé hace años al Counter-Strike y eran muy buenos. Y estaban los marines americanos reclutando gente. Y les dijeron, esos tíos son muy buenos ahí disparando. Y fueron para allá y les dijeron que si querían ingresar en los marines. Y los miraron con cara de miedo y les dijeron que no les gusta la violencia. Eso también nos dice un poco dónde está ese punto. Siguiendo con la tercera línea son juegos más fantasía, algunos sí que son violentos, pero que no son especialmente relevantes. Y en la última línea estáis viendo videojuegos que sí que son más simuladores de la vida real, ¿no? Vemos pues juegos de lucha,
que puede ser boxeo, karate o juegos semifantasía, la Fórmula 1 que comentábamos antes, el fútbol, el baloncesto. Y estos son, digamos, la traslación de los deportes tradicionales a los videojuegos. Lo que es verdad es que estos videojuegos prácticamente no tienen audiencia. Entonces, claro, si estamos hablando de competiciones, necesitamos audiencia. Si no hay audiencia, no hay competición. Sí, bueno, puede haber una competición sin problema. Yo puedo crear mañana una competición con mis amigos de Tetris. Ahora, no sea un eSport, porque no hay una audiencia, no hay unas reglas, no hay unos equipos, no hay unas ligas, etc., ¿no? Y todo eso existe. Entonces, con los videojuegos es que esto es lo que hay. Y perdón que sea tan franco, pero es que nos gustaría que los niños, ya que tienen que jugar a videojuegos, jueguen al deporte, a FIFA, sí. Que nos gustaría que aprendieran inglés mientras estaban jugando a videojuegos, claro que sí. Que nos gustaría que aprendieran matemáticas y valores sociales, sí, sí, sí. Pero que es la realidad es la que es. Es decir, cuando alguien juega a videojuegos, normalmente lo que quiere es desconectar, vivir en otro tipo de mundo, puede ser más fantasía, menos fantasía o no. ¿Que hay mucha gente que juega al FIFA? Sí, claro, ya os digo, es el videojuego más vendido de España. Ahora, la estructura de los eSports no está alrededor del FIFA, está alrededor del League of Legends, está alrededor del Counter-Strike y está alrededor de Fortnite. Y esto es lo que hay. Entonces, y eso es lo que tenemos que saber gestionar. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo es el ecosistema de los eSports, porque al que venga de fuera quizás le suene esto a chino o le suena a que esos son 4 frikis que se juntan en el sótano de la universidad y se ponen a jugar. Entonces, si veis aquí, este es el ecosistema dibujado. Si empezamos como un reloj desde la una, digamos, ahí tenemos que hay toda una serie de canales y de media alrededor de estos, porque hemos acordado que hablábamos de audiencia. Entonces ahí están, pues que conocemos todos, como ESPN, como Movistar, pero después también hay unos, lo que se llaman endémicos, es decir, que son propios del ecosistema de los eSports, como es Twitch. Twitch es una plataforma donde se ven los eSports. Y quizá lo mismo, ¿no? Lo podéis ver como es de Freaks o de nicho, pero es una plataforma que compró Amazon. Y me parece que Amazon, cuando pone el ojo en un sitio, es porque eso es interesante, ¿no? Twitch, aparte, tiene una serie de programas muy interesantes para potenciar universidades, les da ayuda de becas, etc. Es algo que es realmente interesante. Luego, si seguimos hacia las 2, vemos el publisher. El publisher es el propietario del videojuego. Al final es realmente una de las cosas que marca la diferencia con el ecosistema, por ejemplo, del fútbol o del tenis. Es decir, en el fútbol del tenis no es de nadie. Yo puedo organizar mañana con mi vecino un partido de tenis y nadie me puede decir nada. Otra cosa es que si quiero estar federado o no, pero es una cosa que puedo hacer yo. Entonces, estos son los propietarios del videojuego. Si los propietarios del videojuego no quieren hacer algo o van en contra de algo, no se va a hacer. Es un ejemplo, por ejemplo, a Riot Games no le gustan las apuestas, entonces impide siempre que en sus juegos haya algo de apuestas. Epic Games, que es el propietario de Fortnite, no le gusta la comida basura, la comida, estos tipos de productos. Y veta sistemáticamente cualquier intento de que las marcas, tipo Burger King, McDonald's, etcétera, esté en este videojuego. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, cada uno tiene sus objetivos y lo hace por algún motivo. Desde mi punto de vista es bastante bueno porque impide que menores se acerquen a cosas que lo van a tener luego en la sociedad, pero cuantos menos fácil lo pongamos, yo creo que será mucho mejor. Pero bueno, después que hay ligas y torneos. Y ligas y torneos de un nivel que después veremos, de un nivel muy, muy profesional. Profesional de 100.000 personas viendo una competición en directo. Y no digo en digital, digo directo dentro de un medio, dentro de un estadio. Y es un nivel, como digo, muy, muy profesional. Después hay, bueno, lo que decimos en eventos, ¿no? Este es, por ejemplo, el que veis abajo, el Intel Extreme Masters, se realiza en la ciudad de Katowice. Katowice tiene 300.000 habitantes y mete en 4 días 130.000, 140.000 espectadores que pagan la entrada y van a Katowice, ¿no? Porque Katowice, como he dicho, es una ciudad pequeña. Si sumamos la Super Bowl, la gente que va al estadio en la Super Bowl, en la final de la Champions y en la Final Four de baloncesto, que también son 4 días, es más o menos lo mismo. Es decir, va más gente a ver eSports
que a cualquiera de estos 4 grandes eventos. Después, si seguimos ya para las 9, vemos que también hay marcas que están pues, en patrocinios, haciendo acciones alrededor. Pues, hay muchos, ¿no? Y no todos son marcas que podríamos esperar. Bueno, pues el típico de comida chatarra, ordenadores y bebidas de estas, ¿no? También vemos aquí, por ejemplo, Audi o vemos a Mastercard, pero también está Louis Vuitton, con lo cual también nos está diciendo, o Mercedes, también nos están diciendo que esto no va de adolescentes quizá, sino que sobrepasa mucho más allá al mundo del adolescente, ¿no? Después, si seguimos, vemos también que hay equipos y jugadores, equipos profesionales, que ahora veremos un tema. Vemos jugadores profesionales, este es Faker, uno de los mejores jugadores que hay en el mundo, que es en Corea, que tiene una ficha de millones de euros y que tiene contratos publicitarios, etc. No lo estoy poniendo al nivel de Messi o de Cristiano Ronaldo o de quien sea, no estamos hablando de eso, no son tantos millones, pero sí que son millones de euros por jugar a videojuegos. Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es digamos, el ecosistema profesional. Luego hay una parte más amateur, bueno, que lo que aspira es a dar el salto al profesional. Y luego hay otra parte de abajo, una estructura más inferior, que lo que son es gente que lo hace solo por divertirse. En cualquier caso, es un modelo que se parece muchísimo al de un deporte tradicional. Lo único que no hay aquí, no hay federaciones por el tema del publisher, porque el publisher es el propietario del videojuego. Lo que sí que está en el centro, si veis, es el fan. El fan de los eSports es realmente importante. Habréis escuchado en todos sitios que el fan es el centro, en el fútbol, en la música, en cualquier otra acción. Realmente a mí me crea mis dudas, es mi opinión personal, que el fan sea el centro en el fútbol, por ejemplo, porque ponen los horarios que le va bien al que paga, ¿no? En China, o cuando suspenden un concierto, una gira, y les da un poco igual. Aquí realmente el fan es muy importante en los eSports. ¿Y el fan quién es? El fan puede ser, probablemente sea gente que juega a ese videojuego en un elevado porcentaje, aproximadamente desde el 70% de los que ven eSports juegan a videojuegos. Después hay una parte que solo ve, pero hay una parte que ve y juega. ¿Y por qué es importante? Porque al final el fútbol aproximadamente tiene entre un 6 y un 10% de gente que juega y que ve un partido. En eSports viene a ser del 35-40%. Eso quiere decir que el fan que es activo, es decir, que es una persona que está directamente involucrada en el juego porque lo juega prácticamente cada día o cada X días, es también espectador. Y eso no pasa en el fútbol y pasa mucho menos en el tenis y pasa mucho menos en la Fórmula 1, evidentemente, y falta también mucho menos en la música. ¿Eso qué quiere decir? Que el fan está muy involucrado en esto y de ahí que sea tan importante y de ahí esos crecimientos que está teniendo espectaculares a nivel de eSports, de audiencia, pero también de pasión, ¿no? Ese lo que llamamos el engage, ese enganche que hay con la audiencia y ese crecimiento y esa cantidad de consumo de horas probablemente venga de aquí. Bueno, antes hemos dicho que hay equipos profesionales y torneos profesionales. Este, por ejemplo, es el organigrama de un equipo, ¿no? Donde tienes un CEO, en los clubs de eSports hay CEOs, hay directores de marketing, pero también hay directores técnicos y debajo tiene pues no sé, unas 60 personas quizá. Después tiene pues 10 personas de staff que le responden directamente, están los jugadores, están los fisioterapeutas, incluso algunos tienen chef, algunos tienen psicólogos, algunos tienen toda la parte de staff, pues de marketing, y esto es real. Y lo mismo, lo que decir, ¿esto son 4 frikis que se han juntado? No, o sea, está claro que no. ¿Que todos los clubes son iguales? No, por supuesto que no. Es decir, estamos hablando de una élite, ¿eh? Igual que un equipo de segunda B no tiene nada que ver con el Real Madrid, con el Barcelona, obviamente, ¿vale? Estamos hablando un poco de este nivel, pero que sí que sea este caso de profesionalismo y que creo que es muy importante. Otra vez, cuando decíamos en el evento, no es en los bajos de la universidad ni el cibercafé de la esquina, estamos hablando de eventos pues con este nivel de producción
y con 100.000, 50.000, 60.000 espectadores, ¿no? Y estamos hablando de esto. Y esto es lo que os decimos, que estamos entrando en una nueva dimensión. Entonces, cosas buenas, cosas malas que tienen los eSports. Bueno, tenemos, yo creo que 3 cosas malas. Puede haber muchas más, ¿eh? Yo creo que 3 relevantes. Una es machismo. Es preocupante porque, como quizá, no sé si coincidís conmigo, pero creo que el machismo está subiendo en la sociedad, especialmente con las generaciones más jóvenes. Probablemente alguien de 18 años sea mucho más machista que yo, no sé por qué, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Que se escudan en la parte digital para hacer de trolls, ¿no? Y creo que es una de las cosas que se tienen que erradicar y que se erradicarán con el tiempo, ¿no? Afortunadamente, esos digamos, comportamientos tóxicos se están erradicando. Otro es que probablemente el que le gusta mucho los eSports y sobre todo aquel que cree que puede dar el paso a profesional, le dedica muchas horas. Digo el paso profesional por lo que decía antes y porque aquí es relativamente más fácil que en un deporte tradicional o en la música dar el salto a profesional, ¿vale? Porque las competencias y las habilidades están más cerca de cada uno y no depende tanto de dónde vivas y quién eras y para ser un jugador excelente. Yo creo que la pirámide en el deporte tradicional es mucho más estrecha en la parte superior. En los eSports es un poco más abierta, sin que esto sea jauja y cualquiera pueda entrar, evidentemente que no, pero sí que lo permite mucho más fácil, ¿no? A nivel más positivo, es todo lo que hemos hablado de positivo de los videojuegos, ¿no? La capacidad de aprendizaje, de tener el foco de la tema social, etc. Tema social, ¿por qué lo repito? Porque esto va de trabajo en equipo. Normalmente los eSports se trabajan en equipo. Entonces, bueno, esa parte social es muy importante y constantemente se está interactuando con gente. Es decir, ya todos los juegos y prácticamente no se puede jugar contra una CPU, contra una máquina, sino que juegas contra otro, ¿no? Y normalmente juegas en equipo. Y eso nos ayuda a construir un poco el trabajo en equipo. Y después nosotros, la rivalidad es sana. Vas a un partido de fútbol y normalmente pues hay, no sé, unos 50 antidisturbios, ¿no? Y si son un partido de alto riesgo, mucho más, ¿no? Yo en eventos de eSports lo único que he visto ha sido guardias jurados, ¿vale? Guardias jurados. Quizá fuera sí que puede haber alguna dotación de policía, pues porque es normativo, pero yo no he visto. Yo he visto gente de un equipo que le están firmando la camiseta de otro equipo, el rival, y darse un abrazo. Yo he visto gente que va a competir un equipo español en Europa, algo así como la Champions, más o menos, y todos sus rivales españoles le desean suerte. Y sería impensable que el Barça jugara a la Champions y el Madrid le enviara un tuit de venga, ánimo, a ver si ganáis. Entonces, esta rivalidad es sana y estas son cosas buenas. Cuando yo decía en cosas negativas, una cosa que quizá no ha quedado claro que luego al comentarlo, la pérdida de foco es que esto al final nunca puede ser sustitutivo de estudiar, de trabajar, de tener relaciones que estén fuera de los videojuegos. Cuando digo pérdida de foco me refiero a esto. Es decir, esto no puede convertirse en una obsesión, en una adicción y en el único cosa que mueva tu vida. Evidentemente, si es profesional, tiene que ser una cosa muy importante, pero no solo tiene que ser esto, para aclararlo. Bueno, al final, no sé si coincidís conmigo, pero es que el mundo ha cambiado. El mundo es el mismo, pero el mundo cambia, ¿no? Esta es una foto de la Gioconda en el Louvre. Si esta foto la hubieran hecho hace 50 años, probablemente la gente la estaría mirando sin ningún móvil, solo la miraría y algunos le harían fotos con una cámara, y si la hubiéramos visto hace 100 años, probablemente habría alguien que la estaría dibujando y casi todo el mundo admirando. ¿Qué quiere decir? ¿Que hace 100 años eran mejores que nosotros? No, eran diferentes, ¿no? Y esta gente que le está sacando una foto o se está haciendo un selfie con ella, ¿es que somos más tontos? No, somos simplemente diferentes, ¿no? Y esto es un poco los eSports, los eSports y los videojuegos en general, pero los eSports como algo que ha creado. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de diversión, estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de superación, de logro, cosas que son positivas,
Estamos hablando de relaciones sociales, aunque son diferentes, pero son relaciones sociales. Antes, pues, y yo el primero, yo me pasaba las tardes dándole patadas a una pelota. Total, no me ha servido de nada, pero bueno, me podría haber servido de algo. Pero ¿qué quiere decir con esto? Que finalmente todo está cambiando y no es que seamos mejores ni peores. Y seguramente vuestra madre o abuela, depende de la edad, se volvería loca con los Beatles, ¿no? Seguramente su madre o su padre le habría pensado que por qué hacía eso, ¿no? Seguramente cuando, no sé vosotros, pero yo me tiraba muchas horas viendo la tele también. Pensáis que dónde se acaba ahora, ¿no? Estudiaba, le daba todas las tardes la pelota y veía Spinete. Pero en el sentido de que yo me acuerdo de mi abuela que me decía que me iba a freír el cerebro la tele, que veía mucha tele. Y eso era así. Probablemente también, no sé, si vuestros padres o abuelos, depende de la edad que tengáis, si decís que vais en vaqueros a trabajar, se escandalizaría y pensaría, pero ¿dónde se puede ir en vaqueros a trabajar? Probablemente nuestros hijos o nuestros nietos vayan en chándal a trabajar y nosotros nos escandalizaremos. Pero es que el mundo evoluciona. No sé, la ruta del bacalao o la música tecno o ahora probablemente si los papás nos escandalizamos con el reggaetón y todas estas letras, pues probablemente nuestros padres se escandalizaban con la música máquina y a nuestros padres se escandalizan con la música rock, ¿no? O con el móvil, ¿no? ¿Cuánta gente habíais escuchado cuando no había, los móviles no estaban extendidos? Pero yo para qué quiero un móvil, esto no sirve de nada, ¿no? Ya todo el mundo lo hace. Es decir, ¿qué queremos? Que esto es una parte, los videojuegos y los eSports es una evolución de la sociedad. Y nos pueden molestar los móviles, nos puede gustar la música máquina, nos puede gustar la tele y nos pueden molestar los Beatles. Pero al final, ponerse en contra de esto es ponerse en contra de la sociedad. Entonces, creo que hay que pensar lo que es pensarlos mucho más como una oportunidad, como algo positivo. Una oportunidad laboral desde millones de cosas. Estamos pensando solo en jugadores, ¿no? En jugadores profesionales de eSports de videojuegos. Pero ¿por qué no pueden ser diseñadores especializados en videojuegos o en eSports? ¿Por qué no pueden ser fisioterapeutas? Ya os he dicho que hay fisioterapeutas en los equipos. ¿Por qué no puede ser un creador de contenido, un influencer? ¿Por qué no pueden ser periodistas especializados en eSports y en videojuegos? Hay muchísimas posibilidades alrededor de los videojuegos y especialmente de los eSports. Los eSports es mucho más dinámico que otros muchos sectores. Pero también una reflexión es cómo los eSports pueden ser un momento de conexión con vuestros hijos. Vuestros hijos, vuestros hermanos, incluso vuestros padres, lo que sea, puede ser un momento de conexión. ¿Por qué? Porque os cuento una anécdota muy rápido, que creo que tengo 2 minutos todavía, que es... y esta es la típica anécdota que le cuento a las marcas, ¿no? Cuando le explico cómo pueden ser los eSports para ellos. Bueno, este amigo que decía que vive fuera de España, pues tenía un hijo, ¿no? Pablo, y Pablo tenía 5 años cuando se fue de España, ¿no? Entonces, claro, yo lo conocía cuando tenía 5 años, se fue y hasta 5 años después no lo pude volver a ver. Entonces, bueno, cuando yo llegué ahí a ver a su padre, me recogió, bueno, me lleva a su casa y me dice, oye, yo me ducho mientras quédate un poco con Pablo, que está solo haciendo deberes y yo me ducho y nos vamos a cenar, ¿vale? Pues yo me quedo con Pablo y le digo, Pablo, ¿qué tal? ¿Tú te acuerdas de mí? ¿No? Un niño de 9 años, ¿no? Con un tío de 40 al lado. Y me dice, no. Ah, pues yo te conocía cuando tú tenías 5 años. Muy bien. Vale. ¿Y qué haces, Pablo? Matemáticas. Vale. ¿Y qué? ¿Cómo te va el cole? Bien. ¿Y qué en Miami? ¿Estás a gusto? Sí. Entonces, todo era monosílabos. Vale, yo ya vi que yo no conectaba con ese niño. Vale, ok, no hay problema. Entonces, bueno, yo saqué mi móvil, me puse con lo suyo y él siguió con lo suyo. Entonces, su padre aparece por ahí y dice, Pablo, por cierto, ¿sabes que Óscar trabaja con videojuegos y con el Fortnite y no sé qué? Claro, en ese momento Pablo se me tira encima, me enseña su canal de YouTube, quiere que juguemos una partida al Fortnite, bla, 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 bla. Cambió de la noche al día por el hecho de que yo le dije que trabajaba con Fortnite. Es decir, que yo he jugado una partida de Fortnite y me han matado a los 10 segundos, soy la persona más mala de España de Fortnite. Pero sí que es verdad que hubo un momento de conexión y a partir de ahora, cuando yo voy a verle, o cuando alguna vez le envío un WhatsApp,
¿sabes? Yo soy su ídolo, ¿vale? Porque juego en esto y porque trabajo en esto y tal, y es entonces, pensemos que es un momento de conexión. Pero tampoco esto tampoco queremos engañar a nadie, hay que ser objetivo, ¿no? Hay una serie de problemas o hay 3 puntos o 4 puntos que para mí son importantes, que es decir, los videojuegos y los eSports no son un sustitutivo de los padres, no son una niñera, no es enchufar al niño ahí. Yo sé que ahora con el COVID y el que trabaje en casa y tenga niños de más pequeños complicado y la tentación está ahí, pero no son nuestras niñeras. Es decir, los valores se los tenemos que dar nosotros como padres, como sociedad, y explicarle que si quiere jugar un videojuego violento que puede jugar siempre y cuando esté asociado a su edad. Sabéis que está el PEGI, que es importante, pero siempre explicándole el por qué sí, por qué no y dónde se tiene que quedar la violencia. Pero como en cualquier cosa, también en las películas, creo yo, desde mi punto de vista. Después, no es un sustitutivo de estudiar o trabajar, a no ser que ya seas un profesional, que entonces por supuesto, pero que la vida del jugador de eSports es muy corta, que quizá las cosas cambien, pero hasta ahora los jugadores de eSports con 25, 27, 28 años como muchos están quemados y tienen que dejar esto, ¿no? Y muchos se encuentran que no han estudiado o que lo han dejado muy pronto porque se han dedicado a esto, porque les han pagado algo ya de entrada y se han quedado ahora sin, que no tienen una carrera y que se puede quedar. Entonces, pensemos en esto. Es decir, esto va de seguir estudiando, seguir trabajando, seguir haciendo lo que sea, ¿no? Otro es que la mayoría de jugadores no llegan a la profesional. Os he dicho antes que la pirámide es un poquito más ancha que en el deporte profesional, pero es un poquito. Es decir, esto lo haces por hobby y si es muy bueno, igual llegas a profesional. Pero lo importante es que te diviertas, que aprendas y que aprendas inglés, como decíamos antes, o a relacionarte mejor o a tener más foco con esto. Y después, otra de las cosas es que la adicción existe. No podemos engañarnos ni hacernos trampas al solitario. La adicción en los videojuegos existe, es muy baja, ni la OMS sabe cuánto es muy baja. Y simplemente es para pongámonos en guardia. Es decir, esto no va de partidas maratonianas, un día no pasa nada, 2 días no pasa nada, pero si detectamos algo raro, pues hablemos con psicólogos, con quien tenga que hablar, y esto es verdad que los compañeros psicólogos nos pueden informar mejor sobre esto. Simplemente quiero alertaros de que, oye, es una señal. Probablemente no conozcamos a nadie, ni vamos a conocer a nadie que sea esto, pero tengámoslo claro. Bueno, yo escuché un día una frase de alguien de Twitch que decía algo así como que los videojuegos son tiempo perdido, pero, ¿vale? ¿Por qué no si le damos la vuelta, quitamos el perdido, los videojuegos son tiempo invertido? Son tiempo invertido en muchas cosas que hemos ido hablando, porque al final son oportunidades que vamos a tener. El mundo va hacia la gamificación y el mundo va hacia cada vez más parte de videojuegos. Y al final, una de las cosas que, para terminar, los eSports son un volcán a punto de tener una erupción. Ahora mismo, los que estáis aquí ya os estáis dando cuenta que el volcán empieza a haber movimientos de tierra, empiezan a salir gases del cráter y va a explotar. El que se quede, el que no se esté dando cuenta de esto, el que, digamos, haga como los pompeyanos, ¿no? Cuando el Vesubio estaba a punto de explotar, que miraban para otro lado y decían, esto tampoco va a ser para tanto, y les pasó esto. Nosotros no nos quedemos así, nosotros intentemos que cogernos no con el pie cambiado, sino ya viendo que los eSports va a ser algo que va a estar en la sociedad, igual que los videojuegos, igual que las ciudades gamificadas. Y con esto espero haberlo dejado un poco más claro. No sé si ahora tenemos como 15 minutos de preguntas y me callo ya y por si hay alguna pregunta. Un poquito menos, Óscar, muchas gracias. Son las 8 menos cuarto, vamos a dar esos 10 minutitos porque luego tenemos que irnos a la otra sesión que viene a continuación. Si en un momento dado pues no da tiempo a hacer todas las preguntas, Óscar os ha dejado ahí su número de contacto y su correo, ¿vale? Apuntadlo bien. Y bueno, pues yo abro el turno de preguntas. Para los que no conozcáis muy bien Zoom, tenéis una opción abajo que es una manita para levantar la mano y hacer la pregunta. Con lo cual, si tenéis preguntas, pues ahora es el momento de levantar la mano. Estamos en el mundo digital y aquí también se levanta la mano, pero digitalmente.
y podéis hacer la pregunta que consideréis oportuna. Antes había una pregunta de Manuela, no sé si es porque tenía la mano levantada o no. Pues Joseph tiene una pregunta, si la quieres preguntar por el chat, Joseph, y no encuentras la mano, hazla por aquí que yo la traslado a Óscar sin ningún problema, ¿vale? Eso es, en la lista de participantes, si le dais, vais a ver todos los participantes y en los 3 puntitos viene la mano. Pero ya digo, si no, pues Joseph, siéntete libre de hacer la pregunta por aquí, por el chat, por escrito, y yo se la traslado a Óscar o la lee el propio Óscar, ¿vale? Bueno, de hecho ya tiene Joseph la mano levantada, así que si puedes abrir el micro, adelante, Joseph. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecido por la oportunidad de toda la información que nos están brindando. Creo que es bastante oportuno. Creo en el ecosistema de esports. Y mi consulta va dirigida hacia las relaciones sociales, ¿no? Desde mi perspectiva, justamente parte de lo que se habló en la presentación de esos pero, adicción y demás, estas cosas que son, digamos, la partecita oscura, ¿no? Que tiene el tema esports. Creo que el tema de relaciones sociales y cómo vender, trabajar la imagen en ese sentido para crecer en exposición, ¿no? O sea, digo, para poder crecer en medios tradicionales y no tradicionales y demás, es donde es el punto. Quisiera un poco su apreciación en ese sentido. Perdón, Josep, no he entendido bien la pregunta. Es decir, Okay. ¿cómo hacer crecer la exposición de los eSports en los medios sociales? Un poco más dirigido hacia cómo, desde mi percepción, el tema de justamente las relaciones sociales en este punto, el tema es donde está la gran oportunidad de crecimiento en exposición en este momento. Justamente para dejar a un lado todos estos puntos negros que puede estar teniendo el eSports. ¿Me equivoco? Bueno, yo os digo, es un volcán, es decir, abajo se está moviendo muchísimo entre gente de menos de 20, 30 años. Es su día a día, es jugar a videojuegos, participar en esports, informarse en esports. Es absolutamente mainstream en la sociedad, sobre todo en la parte más joven. Yo creo que no se necesita nada más que tiempo. Es decir, esto es una cuestión de tiempo. Se cristalizará, obviamente, y va para allá. Es decir, la tendencia es esta. Es decir, nadie se escapa que las sociedades en el futuro estarán gamificadas y los esports van a ser una parte de esa gamificación. No sé, si os gusta quizá ciencia ficción tipo Black Mirror, veréis que muchas de sus apuestas de futuro van por este lado. Entonces, bueno, yo no creo ni que haya que hacer nada más que esperar a que esto vaya para acá, porque es lo que habrá. Bueno, yo creo que da tiempo para otra. Hay una pregunta en el chat, Samuel, no sé si la quieres hacer tú mismo o si quieres que la haga yo directamente por lo que has escrito. Invito a Samuel a que abra su micro y pregunte. Como veo que está muteado y por razones de tiempo, si quieres te hago yo la pregunta, Óscar de Samuel. Él pregunta en el chat, en cuanto al tema de los videojuegos que son eSports, ¿qué puntos o claves son las que hacen que un videojuego sea un deporte? Y pregunta si influye la aleatoriedad en esto, como por ejemplo en los juegos de cartas. Mira, al final lo que te hace que un videojuego sea un eSport es que haya audiencia. Es decir, no se trata de más. Como os decía, FIFA, que es el videojuego más vendido en Occidente o uno de los videojuegos más vendidos en Occidente, lo está intentando y no lo consigue. Y no es porque no tenga detrás un gigante como Electronic Arts, es que no lo consigue porque no tiene audiencia. Entonces, la audiencia es la que hace que haya un eSport. Entonces, a partir de que haya audiencia y una masa crítica, se empiezan a formar organizadores de torneos, equipos, ligas, etcétera, porque hay una audiencia, hay una demanda latente, pero no se trata de que hay una regla fija que otorga que esto puede ser un eSport o no, porque es que sí que yo sé que hay como un decálogo, pero es que no tiene nada que ver, porque es que si la gente quiere que eso sea un eSport, sea un eSport. Es como Fortnite. Fortnite tienes una parte de aleatoriedad y de cambios que en teoría no te dejarían ser un eSport. Pero por otro lado, es que la gente
la audiencia quiere que eso sea un eSport y no depende de ti. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero es como una película. La película tiene espectadores porque tiene espectadores, no porque tú quieras que eso va a ser una película con muchos espectadores y yo la potencio. Bueno, no, es que es la sociedad del público el que lo va a determinar. Vale, pues a ver, por temas de tiempo nos quedan 5 minutitos. A ver si podemos hacer 2 preguntas, una que está la mano levantada y otra en el chat. Vamos primero con la mano levantada, que es la de Carlos Adrián. Carlos, si puedes abrir el micro y preguntar, adelante. Sí, muy buenos días a todos desde Colombia, buenas tardes en España, ¿cómo les va? Mire, la pregunta mía va más que todo pensando en el tema de los juegos que definitivamente terminan siendo un ecosistema de deporte, ¿cierto? Sabemos que, como decían ahorita, el que sea un eSport depende de que haya audiencia. Obviamente, desde como lo vemos, estos juegos de deporte generan audiencia, pero no sé desde qué punto haya alguna regulación, qué organización se puede hacer, porque muchos a veces queremos que esto se vuelva un eSports, pero no tenemos toda la información de cómo se debe armar, qué pasos hay que seguir, con qué puertas hay que tocar. ¿Hay alguna parte en donde uno tenga esa información, qué pasos a seguir, qué puede hacer uno en el mercado o cómo puede uno potenciar esto? Gracias. A ver, hay como dos partes. Una que es, estamos en general en la sociedad en un mundo VUCA, ¿no? Esto que es totalmente líquido, transparente y cambiante, y los eSports no son más que nada el reflejo de esto. Entonces, cuando dices no hay una estructuración, no hay unas reglas, no, porque es que esto va más rápido que la regulación estatal gubernamental. Porque no hay federaciones, porque esto depende de empresas privadas y porque esto va mucho más rápido. Es decir, cuando el Estado se ponga a legislar, esto ya ha avanzado 2 pasos. Con lo cual, eso no lo vamos a encontrar. A lo que tú decías, ¿qué hay de recursos? Bueno, hay, pues, o sea, hay consultoras, hay agencias como la nuestra que pueden ayudar a dar los primeros pasos, hay cursos de formación donde podemos encontrar pues, una muy buena formación alrededor de eSports, saber, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Esos primeros pasos que dar, etcétera, y hay abundante información. Pero también es verdad que estamos hablando de un fenómeno que relativamente tiene pocos años. Es decir, sí, los eSports nos han acompañado desde hace muchos, ¿no? La primera competición de eSports fue en el año 72, pero digamos, en la época moderna, digamos que la explosión ha sido en 3-4 años, ¿no? 5 como mucho. Y estamos viendo un grado de madurez que el fútbol, por ejemplo, tardó como 40 o 50 años en alcanzarlo. Entonces, bueno, va paso a paso y muchas veces va muy rápido y muchas veces se equivoca, ¿no? Pero sí que realmente hay actores que te pueden ayudar a dar esos primeros pasos, tanto en Colombia como en Estados Unidos como en Europa. ¿Hay alguna pregunta más? Una más, Óscar. Una más solo. A ver si la hacemos muy rapidito, quedamos ya muy pillados. Luis, la hago yo directamente. Preguntaba, has comentado el tema de los beats, la música, el techno, que son tendencias que marcan una época, que dice que estamos en la época de los eSports, ¿que hasta cuándo? Igual es una pregunta un poco difícil de contestar, pero pregunta que hasta cuándo. No lo sé. Yo, desde mi punto de vista, los Beatles, hombre, la eclosión la tuvo cuando la tuvo, pero todavía continúa siendo un referente cultural. La música máquina sí que fue una moda. El reggaetón probablemente sea una moda, pero los eSports es una tendencia. Es decir, esto al final va de competiciones de videojuegos. Los videojuegos se han jugado muchos años y se van a continuar jugando y cada vez más y se ve año a año. Con lo cual, los eSports como competición de esos videojuegos dudo que se elimine. Es decir, no es una moda, es una tendencia. Igual que el fútbol no es una moda, lo mismo le va a pasar a los eSports. Es decir, yo no estoy comparando los eSports con el fútbol. Yo simplemente estoy diciendo que son competiciones de videojuegos. Los videojuegos cada vez se van a jugar más, con lo cual las competiciones cada vez se van a ver más.
porque está incrustado ya dentro de la sociedad y por mucho que nos guste o no nos guste, esto no se va a poder cambiar. El reggaetón, por ejemplo, es una moda y espero que sea una moda y pase lo más rápido posible. Muy bien. Oye, pues con esta respuesta terminamos. Lo hemos clavado, 7:55. Date muchísimas gracias, Óscar, por haber participado en esta iniciativa de eSports Week. Espero que sigamos viéndonos en diferentes partes. Dar muchas gracias a los cerca de 46, 50 espectadores que hemos tenido en esta primera charla e invitarles a que terminamos aquí y comenzamos con la siguiente. Así que yo voy a cerrar y nos vamos para la segunda charla que comienza en unos minutitos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós, gracias. Gracias.